Muy buenas tardes de un sábado de septiembre, un día un poquito ventoso, un día un poquito diferente a lo que ya sería la llegada de la primavera, pero no por eso, no un día para recibir la palabra del Señor, la palabra que estará llegando a tu vida, allí del otro lado donde tú estás, en tu casa, en la intimidad de tu hogar, con tu familia. Por eso decirte que por un momento, por un momento, eh, aquietes todas tus actividades, aquietes todas tus cosas y te dediques un momento a escuchar lo que Dios tiene para decirte en esta tarde. Bienvenidos, bienvenidos todos los que se están conectando. Las personas desde Madariaga, Ofende, Miramar, Dolores, Mar de Ajó, Miramar, distintas provincias que también se están conectando. A todos ustedes, muy bienvenidos. Vamos a hablar hoy un momento. Ya habíamos dado un poquito la línea de lo que iba a ser el mensaje. Lo pequeño de Dios vence lo grande del diablo. A veces tú crees que lo que tú tienes es pequeño y que siempre el problema es más grave, el problema es más grande. Tu problema de salud es más grande, tu problema de enfermedad es más grande, tu problema económico es más grande. Todo pareciera ser más grande ante lo insignificante que tú tienes. Pero yo quiero referirme a la historia de David en su lucha contra Goliat y mostrarte que no siempre lo que aparentemente es grande termina venciendo. Porque con Dios puede ser muy pequeño y podemos vencer. Fíjese usted que la historia de la escritura te dice de un muchachito que trajo unos poquitos panes y unos pececitos, que era muy poquito para dar de comer a unas 20,000 personas. Era pequeño lo que él tenía, pero cuando en él era pequeño, con él era pequeño, pero cuando él lo pone en las manos de Jesús, en las manos multiplicadoras, en las manos sanadoras, llenadoras, entonces eso cobró otra dimensión. Eso cobró una tremenda dimensión, de tal manera que todos los que estaban allí comieron y se saciaron. No solo que comieron y se saciaron, sino también la Biblia dice que sobró en abundancia. Porque lo pequeño puesto en las manos del Señor se agiganta, se hace grande. Entonces quiero que vayas a 1 Samuel, capítulo 17. Allí donde está la historia de esta situación que te quiero narrar en esta oportunidad. Es que los filisteos se juntaron, sus ejércitos, para la guerra, y se congregaron en Soco, y acamparon allí. Y también Israel, junto con Saúl como rey, también ellos acamparon del otro lado. Y ahí estaban ellos para ir a la guerra. Pero dice que entonces salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, y que tenía, fíjese porque vamos a mirar algunas cosas.
Tenía una altura de 6 codos y un palmo. Traía un casco de bronce en su cabeza. Llevaba una cota de malla y era de peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce sobre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y él tenía, el hierro de su lanza tenía 600 ciclos de hierro. E iba un escudero delante de él. Y se paraba y daba voces. Insultaba al pueblo de Israel. Dice que este hombre tenía 6 codos y un palmo. Aparentemente, o más o menos era un hombre que medía casi 5 metros, 4 metros y algo, 5 metros de alto. Pero a eso usted le tiene que sumar toda la armadura que él tenía. Es decir, a los ojos humanos era imponente. A los ojos humanos era imponente. Daba temor, metía miedo. Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Cuando él en las mañanas, al mediodía, en la tarde, durante todos esos días, él salía y gritaba y vociferaba y los provocaba a pelear. Y él les decía, denme un hombre que pelee conmigo. Pero usted imagínese qué soldado, aunque los soldados de Saúl estaban preparados, pero qué soldado iba a querer enfrentarse a tamaño tipo de persona, de hombre, lo intimidaba. Y por eso es que lo que hemos logrado llamar o hemos llamado en esta tarde, que lo pequeño de Dios va a vencer lo grande de este sistema, de este mundo, de estas tinieblas. Porque para el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, quien tenían enfrente era un gran problema. Quien tenían enfrente era alguien que los iba a terminar con su vida y con su existencia. Entonces, también en aquel lugar, en aquella región, y estaba, dice, y David, que era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y muchos de ellos ya estaban en la guerra, pero David era el menor. David era el menor y él había quedado apacentando las ovejas de su padre en Belén. David era un jovencito, pequeño de estatura, no más de 18 años. No más de 18 años. Sus hermanos habían ido a la guerra, adiestrados para la guerra, preparados para la guerra, entrenados para la guerra, para ir al frente de batalla y para luchar. Pero David solamente era un jovencito, 18 años. Su padre le diría, tú no puedes ir a la guerra, tú no puedes ir a pelear ahí, eso es cosa de hombre. Tú solo eres un muchachito, tú solo eres un jovencito. Bueno, entonces vete, cuida las ovejas. Para otra cosa tú no estás. Eres muy pequeño, no estás preparado. Pero en un momento, el padre lo envía a este jovencito y le dice, ve y llévale provisión a tus hermanos que están al frente de batalla. Llévale algunas provisiones para que ellos puedan comer. Entonces David se fue. Cuando él se va y llega al lugar donde los filisteos se enfrentaban con Israel, él escuchó que este hombre Goliat, este gigante, salía y daba voces y gritaba. Y dice que él hablaba todos los días la misma palabra. Hablaba todos los días la misma palabra. Es decir, había una intimidación con su presencia y con sus palabras. Sistemáticamente los iba trabajando psicológicamente para meterlos en temor, para meterlos en duda. Lo mismo que nos está aconteciendo a nosotros hoy como nación. Todo el tiempo nos están hablando de esta pandemia, todo el tiempo de los enfermos, todo el tiempo de los contagiados, todo el tiempo de los que dan positivo, todo el tiempo de los que han muerto, porque están tratando de intimidarte.
Te gritan a la mañana, te gritan al mediodía, te gritan a la tarde, te gritan a la noche. Todo el tiempo, al igual que Goliat, intimidándote. Entonces, cuando David escuchó lo que este hombre hablaba, y dice que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, tenían gran temor. Tenían gran temor. No tengas temor, por más que estés pasando una difícil situación. Quizás te ha tocado, o quizás te puede tocar que tengas que terminar yendo al médico porque tienes los síntomas, que no sé qué, y que te dicen que sí, que tienes síntomas del COVID. No tengas temor, no tengas temor, no te dejes intimidar por lo grande que parece todo esto, no te dejes intimidar. David, cuando escuchó lo que este hombre decía, él dijo, ¿quién es este? ¿Quién es este que se permite hablar y blasfemar de los escuadrones de Israel? ¿Quién es este hombre para hablar de esa manera? ¿Cómo puede ser que habiendo un ejército aquí, cómo puede ser que habiendo un ejército poderoso, con hombres de guerra, dejen que este parlachín, que este incircunciso hijo del diablo, los avergüence, los insulte, los atemorice? Y como él escuchó que sin duda el rey a quien venciera al gigante le iba a dar algunos beneficios, él dijo, está bien, si hay beneficios, si hay recompensa, si hay paga, yo iré y lo venceré. Entonces Saúl le dijo, pero ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Que eres un muchacho. No podrás ir en contra de aquel filisteo, no podrás con él porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra. Tú no podrás. Porque tú eres un muchachito, 18 años. Y él está preparado y diestro para la guerra desde su juventud. Tú no podrás. Entonces David le dijo, yo soy fulano de tal, pero yo cuidaba a las ovejas de mi padre. Y cuando yo estaba en el campo, si venía un oso, venía un león, yo, tu siervo, los tomaba el oso, tomaba el león, lo que fuese, los tomaba con mi mano, los mataba, los despedazaba y salvaba las ovejas de mi padre. Lo que David estaba haciendo era recordándole a Saúl el rey, pero también a su propia persona, recordándole de cómo Dios a él siempre lo libraba de situaciones difíciles, de cómo Dios siempre lo libraba de situaciones muy tremendas. No importa que sea un oso o un león, yo los despedazaba. Lo que te estoy queriendo decir, en otras palabras, diría David, es que de la misma manera como Dios estaba conmigo en el campo, de la misma manera como Dios estaba conmigo mientras yo cuidaba las ovejas de mi padre, mientras yo estaba haciendo lo que mi padre me había mandado, mientras yo estaba haciendo la orden, el mandato de mi padre, a mí Dios nunca me desamparó. A mí nunca Dios me dejó sin su protección, sin su cuidado, sin su amparo. Yo solo en el campo he tenido experiencias con Dios. He tenido experiencias de grandes luchas y siempre he salido vencedor por la mano de Dios. Entonces ahora iré y enfrentaré a este gigante, bravucón, y yo le enseñaré que solo él puede hablar, puede gritar, puede vociferar, pero le falta actuar. Y que él quería enfrentarse al escuadrón de Israel, pero lo que él no sabe es que ahora ha de enfrentarse al Dios de los escuadrones,
que Jehová, el Dios de Israel, está conmigo y me librará. Entonces, cuando él va a enfrentarse, dice que este gigante venía armado hasta los dientes. Armado hasta los dientes. Y se burló en alguna medida del pequeño David. David solo tenía un cayado y una honda. El gigante le dijo, ¿qué tú crees que viene? ¿Que yo soy un perro? ¿Qué tú crees que yo soy un perro que vienes con palos para pelear conmigo? No, yo soy el gran poderoso. Y David no se atemorizó a las palabras. Fíjese usted que en esta historia hay una parte donde hay un juego de palabras. El filisteo por un lado hablaba, gritaba, decía voces, vociferaba, los atemorizaba, pero también David sabía usar el poder de la palabra. También David sabía usar el poder de la palabra, porque le dice, tú vienes contra mí con espada, con jabalina, con lanza, tú vienes contra mí de esa manera, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y Dios de los cielos, te entregará hoy en mis manos. Y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Yo te mataré, te cortaré la cabeza. Nadie podía creer que esto era una realidad. Si hubiese un juego de apuestas, nadie iba a apostar a David, porque iba a ser perdedor seguramente, por la grandeza de este hombre. 18 años, jovencito, de poca estatura. ¿Cuánto me diría? 1,60 m, 1,68 m, 1,70 m, muy alto, contra casi 5 metros. Escuche, no había, humanamente hablando, no había posibilidad de que David venciera. Humanamente hablando, no hay posibilidad de que tú salgas de tu enfermedad. No hay posibilidad de que tú salgas de tu dolor. No hay posibilidad de que tú salgas de tu tristeza. No hay posibilidad de que tu matrimonio sea restaurado. Tus hijos vuelvan a la casa, vuelvan al hogar, vuelvan con el Señor. Humanamente hablando, no hay posibilidad. Humanamente hablando, no hay posibilidades que este virus se termine. No hay posibilidades de que Argentina se ponga nuevamente de pie. Humanamente hablando. Pero cuando tú miras las cosas en Dios, cuando tú aprendes como el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los montes y la tierra, los valles. Mi Dios es el creador de todas las cosas. Entonces tienes que levantarte como David y decirle a tu gigante, decirle a tu imposibilidad, decirle eso tan grande que tú estás viendo. Hoy Dios te entregará en mi mano. Hoy Dios te entregará en mi mano. Corrieron. David corre hacia la línea de batalla. David toma una acción. David es impulsado en la fe. No retrocede ante lo que ve en sus ojos. Él avanza por lo que cree. Avanza por lo que crees, no por lo que ven tus ojos. No te muevas por la realidad. Muévete por la verdad de la palabra de Dios. La realidad te puede estar mostrando otra cosa, pero la verdad de Dios triunfará al final en tu vida y en tu familia. David corrió, revolvió la onda y lanzó aquella piedra. Claro, se imagina, semejante hombre tendría también una cabeza bien grande.
Y David habrá dicho, no le puedo errar. No le puedo errar. Así que revolvió la onda y lanzó la piedra. Dio en la frente del gigante. Y el gigante cae en tierra. David corre. David no se queda pensando, ya está, ya lo volteé. Ahora ya, no. David va a terminar el trabajo. David va a consumar la victoria. No se detiene en la mitad del camino por una aparente victoria. No, va a ir hasta el final. Es que a veces decimos, ya ni lo he alcanzado, ya lo hice, ya está bien. Ya. No, no te detengas por una aparente victoria. Ve hasta el final del camino con Dios. Ve hasta el final del camino con Dios. Porque la promesa del Señor es, yo estoy con vosotros todos los días, pero hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Cuando tú entiendas que lo pequeño de Dios, David, lo pequeño de Dios, venciendo a los gigantes del diablo, Goliat. Y ahí David corre, toma la espada y le cortó la cabeza. Le cortó la cabeza. Usted sabe que la espada es símbolo de la palabra de Dios. La palabra dice que es cortante como espada de dos filos. La palabra te sirve para guerrear contra las tinieblas, porque esa es la espada. Guerrear por tu familia, pelear por tu finanza, pelear por tu negocio, pelear por tus hijos, pelear por tu matrimonio. La espada. Tomó la espada. La espada que este gigante parlachín mostraba y esgrimía, dando a entender que él podía matar a cualquiera. Ahora David le corta la cabeza. Y todo ese pueblo, todo el escuadrón, disparó, huyó. Hubo gran alboroto, gran alegría en el pueblo de Israel. Había acontecido una victoria milagrosa. Había acontecido algo inesperado. Había acontecido algo que no se podía concebir en la mente de ningún ser humano. Nadie podía destruir a este hombre. Pero un pequeño, con una onda, pero con el Espíritu de Dios adentro, pero con el Espíritu de Dios actuando, desatando la palabra de coraje, desatando la palabra de poder, desatando la palabra de victoria. Ahora él entra en el podio de los vencedores. Había vencido la batalla, había vencido al gigante, iba a ser coronado de bienes y de favores por el rey Saúl. ¿Por qué el rey le da bienes y favores? Porque él les había quitado un enemigo, porque él les había quitado una opresión. Dios siempre te corona de favores. Dios siempre te corona de beneficios, porque tú estás para quitar el oprobio de tu gente. Estás para quitar el oprobio de tu barrio, la opresión de tu familia. Tú eres el David de este tiempo. Tú eres el David de este tiempo. Por eso, como David, recuerda cuántas veces Dios te ayudó. David dijo, yo mataba al oso, mataba al león. Recordó victorias en su soledad con Dios, en su intimidad con Dios. Por eso no lo intimidó el gigante. Él recordó victorias en su intimidad con Dios. Recuerda las victorias de Dios en tu casa, en tu familia, en tu niñez, en tu adolescencia, con tus hijos, con tus nietos, con tu pequeña empresa, con tu gran empresa. Recuerda las victorias de las enfermedades de tus hijos y de tus seres queridos, cómo Dios los sacó y te sacó de ahí. Entonces ahora
marcha a la victoria. Este es un día para celebrar la victoria del Señor. Para celebrar la victoria de lo aparentemente pequeño contra tinieblas grandes, pero que están vencidas. Pero que están vencidas. Quiero que recuerdes qué cosas Dios ha hecho contigo. ¿Qué cosas Dios ha hecho contigo? ¿De dónde Dios te sacó? Y luego sí vamos a orar. Vamos a orar y vamos a reclamar a Dios. Todo eso que sucedió en esta situación. Todo eso milagroso que se dio en medio de una lucha, de una batalla. Que terminó como nadie esperaba. Terminó como nadie esperaba. Una sola persona sabía lo que iba a pasar. Y ese era el jovencito David. Ese era el jovencito David. Él sí sabía. Sí, él dijo, Dios te va a entregar en mi mano, yo te voy a matar. Y te voy a cortar la cabeza. Te voy a cortar la cabeza. Saludamos a Vanessa Cheto, a Tito Moyano, que están pidiendo oración por Guillermo Moyano. Están pasando problemas de salud. Por todos aquellos que se están comunicando, a la gente de Mar de Ajó, a Carmen Teve, a Mónica Lagorio, a todos los que se están comunicando y nos están enviando su pedido de oración. Quiero que recuerdes, el gigante no es tan grande, porque aunque parece pequeño, pero Dios es más grande. Dios es más grande que tu enfermedad, por eso sé sano en el nombre de Jesús. Sé sana en el nombre de Jesús. Recibe sanidad. Dios es más grande que tu problema, libre de tu problema. Dios es más grande que tu escasez, que tu pobreza. Recibe prosperidad. Recibe la abundancia y la riqueza de Dios. Y ahora viene salud a tu casa. Ahora viene salud a tu mente, a tu intelecto. Ahora viene salud a tu alma. Recibe. Recibe la salud. Recibe lo que Dios te está dando. Lo que Dios te está dando. ¿Y sabe qué? Para ir cerrando, David le cortó la cabeza y se la llevó. ¿Sabe qué fue? Su trofeo de guerra. Pudo mostrar que tenía una guerra ganada. No era necesario decir, andaba con el trofeo en la mano. No será necesario, a partir de este tiempo, no será necesario que tú digas que ganas. La gente lo verá. No será necesario que digas la familia que tienes. La gente lo verá. Los hijos que tienes. La gente lo verá. Porque la obra de Dios nunca queda oculta. La obra de Dios siempre sale a luz. Siempre sale a luz la obra de Dios. Oración por una joven que está en Buenos Aires, Carolina. Carolina, toda raíz de enfermedad de cáncer se seca ahora. Toda raíz maldita de enfermedad de cáncer, maldito cáncer, se seca. Como profeta de Dios, declaro que se seca. Recibe salud. Aunque parecía imposible, lo de Goliat fue real. Aunque parecía imposible para ti, es real. Recíbelo en el nombre de Jesús. Eres libre, eres sana. Disfruta del bien de Dios, de las maravillosas cosas que Dios está haciendo. Que tengan un bendecido fin de semana. Un bendecido fin de semana. Cuídense en el nombre de Jesús.
sean felices y disfruten el tiempo maravilloso que nos toca vivir. Porque este año es, ayuda viene todos los días. Te bendigo.